estamos bien. Lluvia de meteoros. Maravilla. A ver. Ahí está. Esto Ay, es miren un La lugar, Rioja. en la provincia de La Rioja, al norte de la Argentina, se llama Quebrada de la Troya. Ahí en el grupo, bueno, puse alguna descripción. En realidad es una foto que está un poco trabajadita, ¿no? No es que es una lluvia de meteoros ni nada, no, no, no. No, no es tanto, no es tanto. En realidad es una imagen en realidad eso que se ven ahí como rayas en el cielo son estrellas. Ajá. Con una cámara especial por un periodo de tiempo, esas estrellas se van moviendo, entonces el efecto que le da Wow. es ese que se ve en la imagen. Muy Pero bien. eso es lo que se está viendo. Entonces ya estamos en el sábado 23 de Qué octubre. lugares bellos que tenemos en la Argentina. Sí, sí. A mí me dio un poco de miedo porque dijiste que estaba sobre la cadena de los, ¿cómo se llama? De los volcanes. Me dio una cosa ahí. ¿Es un cráter o no? Dije No. qué Desde cerquita abajo. que estamos. Nos afligimos por España, pero estamos cerca acá. Acá estamos cerca todavía, sí. La lección número 4, y el título es Amarás al Señor tu Dios. Y el versículo que proponía la lección para memorizar dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Entonces ahí, ahora vamos a dejarlo. Si fuera que haríamos caso, ¿no es cierto? Y amaríamos al Señor con todo nuestro corazón, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos? ¿Y cómo estaría el mundo distinto, no? ¿Cómo sería todo? Bueno, Elida se adelantó, así que a los Que comentarios, así que siga, vamos que Elida, siga, vamos. que siga. Ahí estamos. Bueno, ahora que siga otro. Yo hice la introducción. Oh, Que siga Bueno, María Justa. ¿quién se anima? Bueno, vamos, sigo yo y después Si yo soy de pocas palabras. bueno, Anímese, anímese. lo vuelvo a repetir, ¿viste? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Entonces, yo puse en la parte de acá, ¿no es cierto?, qué significa para ti amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu fuerza. Y puse entregar completamente nuestra vida a Dios hasta la eternidad, hasta que Él venga. Amado Dios, acuérdate de mí, de mi familia, amigos y enemigos, cuando tú vengas. Gracias, amado Dios. Eso me encantó porque Dios nos dice también que tenemos que orar por nuestros enemigos, ¿no es cierto? Bueno, Exactamente. y lo que más me impactó también es acá en la parte donde dice Deuteronomio 6. Dice, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra y al cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos, tus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Qué importante es, ¿no es cierto?, guardar todas las cosas. Y lo que más me impactó también, que como decía, ¿no es cierto?, que en ese tiempo se ponía una cosita acá en el medio de los ojos para poder recordar, en el puño también, y por sobre todas las cosas en la puerta, en los dinteles de la puerta, para poder, y qué bueno sería poner una calcomanía en la heladera, no porque nos vayamos a olvidar, pero capaz que en una de esas, en ese día, de tanto correr, dejamos 5 minutos en vez de estar media hora. Así que, y bueno, y acá también la parte de acá de la entrada donde dice,
En la religión judía, una de las oraciones más importantes se extrae de Deuteronomio, dice, y se le llama como el Yamá, basado en la primera palabra hebrea de la oración. Y de la raíz Yamá significa escuchar e incluso obedecer, una palabra que aparece una y otra vez, no solo en Deuteronomio, sino en todo el Antiguo Testamento. La primera línea de Yamá en hebreo dice así: Yamá Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Significa: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Qué bueno, ¿no es cierto? Saber que es el único, como él dice, que soy fuerte y celoso y que no quiere imágenes que podamos tener, ¿no es cierto? Ninguna escultura. Que Dios nos ayude a sellar todo lo que estudiamos en nuestro corazón, ¿no es cierto? Para que no veamos imágenes de distintos que nos pueden atraer. Así sea como yo estuve hablando con mi hermana, con una parienta de mi hermana, que decía que ella para sacar la quinela pone, no sé, que santito, y le pone el número abajo y ora para que sacó los otros días 6.500 pesos. Y bueno, muchas veces el enemigo también nos da riqueza. Por eso tenemos que ver bien a quién nosotros adoramos. Bueno, se podría hablar mucho, pero hasta ahí nomás. Vamos a seguir profundizando un poquito más. ¿Quién más se anima? Vamos. Mercedes. Bueno, sí, Vamos, Mercedes, vamos. gracias, Sai. De verdad que fue una lección muy interesante, muy impactante. O sea, una lección que me llegó en lo profundo de mi ser, de cómo Dios nos da estas palabras de que lo amemos, ¿sí? Pero que no es un amor así por encimita, te amo y ya, no, sino que es un amor que está ligado con el servicio, un amor unido a Dios para servir, para ayudar, porque de esta manera Dios se goza de nosotros porque sabe que estamos respondiendo a ese amor de Él, porque dice que debemos de amarlo. Me gustó mucho en primera de Juan, creo que dice que debemos amarlo, o sea, amar a Dios porque Él nos amó primero, porque Él nos dio ese ejemplo, ¿sí? Y Él nos da ese don maravilloso en cada corazón de cada persona, de manifestar ese amor hacia Dios primeramente y hacia nuestro prójimo. Y ahí está donde dice María Justa, pues, que decía de amar a nuestros enemigos. Y es verdad, de amarlos y de que aceptar a las personas porque nosotros en otro tiempo, ¿cómo anduvimos? ¿Sí? Entonces, así mismo, aceptar a esas personas y orar a Dios, no hacerlas a un lado, sino que incluirlas, pero con el objetivo de que ese prójimo mío vaya también a los pies de Dios, como yo llegué un día. Amén. Gracias, Mercedes. Buenísimo. Le damos la bienvenida a Enrico, que recién se conecta. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿todo bien? Qué alegría verte. Buen día. Bienvenido. Redactores tú, hoy. Hoy Sí. me dejaron a cargo. Vaya todo. Pero bueno, yo tengo una política distinta. A mí me gusta que hablen ustedes. A Erwin le gusta hablar mucho a él. A mí me gusta hablar menos, así que No he entendido mucho, pero está bien. los escucho más a ustedes. Me gusta escucharlo más a ustedes. Ajá. Erwin habla más que Joel. Joel Sí, hace sí. que todos seamos más participativos, que así le gusta, dice. Está bien. No, pero es mejor. Es mejor porque así pueden ver que si estudiamos la Biblia todos los días o no. Ah, ok. De a poco. Está bien. Yo quería contar algo de la lección. Vamos ahí. Buenísimo. Ok. A mí me encanta el Shema.
Me parece hermoso cómo los judíos tienen tan posicionado amar a Dios sobre todas las cosas. Y el hecho de repetirlo a sus hijos, de ponerlo en su frente, de ponerlo en su poste. Yo una vez renté este departamento a un judío y cuando vinieron acá a vivir, me invitaron a la bendición que iban a pedir para su hogar ante Dios. Entonces, cosas que yo, por ejemplo, nunca había escuchado antes, las pude ver directamente con ellos. Colocaron en la puerta algo que se llamaba mezuzá, no sé exactamente, pero era como para identificar que era un hogar para Dios. Y en una mesa pusieron el candelabro con los 7 brazos y estuvieron el papá, los 5 niños, la mamá que es ecuatoriana y que se había hecho judía por el papá, y comenzaron a hacer como un culto y cantaban, estaban delante del candelabro encendido. Lo que me gusta mucho de cómo el pueblo de Israel, el pueblo judío, aprendió es a que el padre sea el sacerdote del hogar y que le muestre a los hijos la importancia de tener a Dios como el centro de su hogar. No fueron perfectos, definitivamente, pero algo muy relevante para mí es el hecho de que el padre tenga esa presencia, ¿no? Que invoque a Dios con respeto y que le muestre a los hijos que tenemos un Dios a quien adorar y que debemos amarlo sobre todas las cosas. No tiene tanto que ver, o sea, no es que esté escrito en la lección, pero a mí me recordó mucho ese evento, me pareció muy lindo. Lo quería compartir. Gracias. Sí, sí, sí que tiene que ver. Sí. Una de las cosas que hablaba la lección justamente era eso. Gracias, ahí. ¿Alguien más? ¿Que quiera compartir algo? Sí, bueno, pero también los ahí está hebreos Euclides. tenían Euclides, tantos mandamientos que se habían hecho ellos, era imposible casi de cumplirlos a todos. No los mandamientos y la ley de Dios, sino las leyes de ellos. claro. Yo estaba Sí, escuchando ayer, por ejemplo, que falleció un judío, ¿no es cierto? En Estados Unidos de COVID, ustedes se habrán enterado que la doctora, ¿cómo? Una abogada, bueno, no me acuerdo ahora, muy nombrada ella. Todas las leyes de los judíos y la ropa la tiene que regalar en primero 8 días, no puede salir ni puede recibir visitas. No puede hablar nada que no sea digamos, de la religión de ellos. Y la ropa la tuvo que regalar enseguida, menos los zapatos. Los zapatos los tiene que romper, todo el calzado, porque con eso dice que no pueden pisar la tumba del difunto, ¿no es cierto? Ya del muerto, cuando lo entierran, por eso tienen que romper los zapatos. Digo, qué lástima, porque cuántos quisieran un calzado, seguramente un calzado buenísimo. Tuvieron Son cosas que no tirarlo, están para romperlo. nada en la Biblia, ¿no? Nos llenamos de leyes No, humanas no. y nos complicamos la Exacto. vida. Eso Acá, por es ejemplo, muy del ser acá, humano, no solo de los judíos. Euclides quería acá, por decir ejemplo, algo. sí. Euclides y después Gracias, María Joel. Justa. a ver, Euclides. Gracias, Joel. Yo había algo que a mí Se escucha medio mal, uno Euclides. había No te estado podemos de seguir. reglamentos y tal, y realmente, A ver. sí, a ver, voy a ver si está mejor allí. Ahí te escuchamos perfecto. Bueno, decía que antes de esta lección, a mí el libro de Deuteronomio me parecía, y lo tenía catalogado como un libro de leyes, de dictámenes, de ordenanza, ¿verdad? Pero cuando hemos empezado a estudiar la lección, descubro el amor de Dios hacia su pueblo, inmerso en ese libro de Deuteronomio. Y un amor que contradictoriamente dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, ¿verdad? Y luego dice, cumplirás las leyes. Entonces uno comienza a ver cómo es esto.
un amor que dicta, un amor que, digamos que restringe, no es tal. Y entonces ahí encontramos a Juan que dice, el verdadero amor echa fuera el temor. Y descubrimos que entonces el temor que nos está pidiendo Deuteronomio hacia Dios no es un temor de miedo, no es un temor de espanto, sino un temor reverente, un temor que hace que tú no quieras hacer cosas que ofendan a Dios. Y ahí está entonces el fondo, el principio de todo el libro de Deuteronomio, cuando dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Están diciendo los hermanos, qué difícil que es amar al enemigo. Pero cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, entonces podemos entender ese amor de Dios que quiere instalarse en nosotros, lo dejamos instalarse y ahí sí podemos amar al enemigo, podemos amar a los que nos ofenden, ¿verdad? Qué interesante que es el libro de Deuteronomio. Es realmente, para mí ha sido un deleite el estudio de esta semana y todo el libro de Deuteronomio para entender que obedecemos por amor, seguimos la ley por amor, no por obligación, porque guardamos el sábado, como dice Isaías, para una delicia, pero si no lo hacemos amando a Dios y amando el sábado, amando al Señor el sábado, no es una delicia para nosotros, ¿verdad? Sí, gracias, Joel. Eso la quería yo acotar. Buenísimo, gracias, Euclides, buenísimo. ¿Alguien más? Ah, María Justa, sí. Bueno, eso es lo que estaba diciendo, dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y nosotros nos damos cuenta desde que el principio de la creación, a pesar que Dios hubiera tenido el poder para matarnos a nosotros y eliminarnos de la tierra, Él siguió haciendo un plan, otro plan, y la gente, digo, y hasta nosotros que nos llegó, el pecado original sería el pecado de Adán y Eva. Él siempre tiene tanta misericordia con nosotros y nosotros no alcanzamos a decir una palabra que Él ya sabe lo que nosotros queremos decir, que nos llega, que Él ya discierne los pensamientos, dice, antes que nosotros se lo pidamos. Muchas veces cuando nosotros tenemos algo en nuestra mente y en nuestro corazón y queremos, ¿no es cierto?, asemejarnos un poquito a Él, pero si Él no nos pone el querer como el hacer con nuestro Espíritu Santo, nosotros nunca vamos a llegar a hacer nada, porque Él es el que como nos amó, ¿no es cierto?, Él es un Dios de amor. En todo momento, Él no tuvo ninguna maldad hacia nosotros. Y bueno, y a pesar que ahora ya estamos en este último tiempo de su llegada, ¿qué nos está diciendo Él? Prepárense, dice, Cristo viene pronto. Y eso es lo que tenemos que nosotros predicar, es decir, ponerlo en las redes. Cristo viene pronto, prepárate, porque la llegada de Cristo es inminente. Y según lo que... ¿Algún otro comentario? ¿Algo más? ¿Bien? ¿No? No hay nadie más. Bueno. A ver. Sí, te toca a ti. Sí, Euclides. Ah, me toca a mí. No, ahora sí Ah, te toca a ti. ok. Miguel está Bueno, calladito. vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, lo primero que por ahí a mí me interesa que veamos es el contexto, ¿no? Siempre es bueno ver, cuando analizamos un tema, ver el contexto en el que se dio el tema que estamos estudiando, ¿no? Sin dejar de lado el contexto no, sería el tema general de la lección, ¿no? Que es la verdad presente. Y tanto este tema que este versículo tan importante, tan interesante para lo que nosotros creemos y predicamos y tratamos de guardar, para ese tiempo de los israelitas fue importante
incluso en los tiempos de Jesús, lo importante, aún para nosotros, sigue siendo de igual manera importante. Lo primero que hay para decir, por lo menos de lo que yo veo, ¿no? Es ver que en los primeros capítulos del libro de Deuteronomio, Moisés relata acerca de las maravillas y los prodigios que Dios hizo con ese pueblo, ¿no? Y cómo los condujo por todo el desierto durante 40 años, como decía la otra vez, sin que sus sandalias se rompieran, se lastimaran caminando por el desierto. No le faltó alimento, no le faltó agua, la vestimenta no se arruinaba. Tenían una columna de nube durante el día para protegerlos del sol. Por la noche una columna de fuego que los calentaba. Es decir, ahora, ese pueblo que estaba a las puertas de la tierra prometida de Canaán, ¿sí? Era joven y no había visto la totalidad de todos los prodigios y milagros que Dios hizo con ese pueblo, ¿sí? Tampoco había sido presente de las promesas, o sea, del pacto que había hecho Dios con Abraham, con Jacob. Y era un pueblo joven en este sentido, ¿no? Sus padres habían fallecido en el desierto, ¿sí? Y este pueblo necesitaba reconfigurar la forma en que adoraban a Dios y cómo veían a Dios, ¿no? Y en ese contexto, cuando Moisés les relata todo lo que había pasado, cómo Dios los sacó de Egipto con mano fuerte, ¿no? Lo que pasó en el Mar Rojo, cómo los protegió cuando los egipcios venían por detrás. Joel. Sí, dame un cachito de idea. Joel. Dame un cachito de idea, que termino con esta idea. Todo este pueblo era, como decía, era joven en el sentido de que no habían experimentado todo eso. Entonces, qué bueno es siempre apelar a la memoria, ¿no? Que, como decía Euclides recién, ¿no? A veces nos pasa esto, ¿no? El libro de Deuteronomio lo teníamos como algo, ¿no? Teníamos un concepto errado quizás del libro de Deuteronomio, ¿no? Y qué bueno es apelar a la memoria y volver y empezar a repasar, empezar a mirar. Estoy casi convencido que cuántos de los que estamos aquí, no importa si somos estudiosos de la Biblia, y no viene por ahí, pero cuántos de los que estamos acá sabíamos que ese texto que Jesús le hace al escriba, que Jesús le dice al escriba, ¿no? Que salió, o sea, Jesús lo saca del libro de Deuteronomio. Probablemente no mucho, por lo menos yo no. Yo no lo recordaba, ¿sí? Y pasa esto, ¿no? De que a veces nosotros damos por sentadas ciertas cosas, ¿no? Y que siempre es bueno traer a la memoria cosas que nos han sucedido, ¿sí? Y en ese sentido, ¿no? Me parece que tiene que ver esto de la palabra Shema, ¿no? De la que hablaba María Justa al principio, ¿no? Esto de recordar, de traer al pensamiento las cosas que nos fueron pasando a lo largo de nuestra vida, de poder reflexionar, de tomarse un tiempo para poder meditar en lo que Dios no solamente hizo con el pueblo de Israel, sino las cosas que hizo Dios con nosotros, ¿no? Porque a veces quizás lo ponemos como muy de lejos, ¿no? Acerca de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Sí, bueno, pero a mí, ¿no es cierto? Y esto me parece que lo que tiene que ver este versículo tan importante, ¿no? Tomarse un tiempo, meditar, ¿sí? En lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿sí? De las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, de las cosas que he podido cambiar que no creía que iba a poder cambiar, de las cosas que he logrado que quizás nunca pensé que iba a poder lograr.
¿no? Me parece que tiene que ver un poco con eso. Joel, ¿puedo? Y Elías, sí, contame. Ajá. No, yo volviendo a lo que dijiste vos, que cómo Dios protegió al pueblo de Israel. Yo estaba pensando, ¿no es cierto? ¿Cómo habrán hecho cuando nacía un bebé, el parto de la mamá, ¿no es cierto? ¿De dónde sacaban la ropa también y los pañales para el bebé? Y nacían muchos chicos. Morían los más viejos y nacían otros niños, ¿no es cierto? Pero ¿cómo Dios se ocupó de todo eso? ¿De dónde? Y yo pensaba, ¿de dónde? Porque no compraban ropa, ni pañales, ni nada. Y jabón para lavar la ropa. ¿Habrán llevado jabón de todos esos años? Me puse a pensar, me puse a analizar un poco, medité, como vos dijiste que había que meditar. Bueno, yo medité en todo eso, ¿no es cierto? De la salida hasta la llegada a la tierra Bueno, prometida que dábamos vueltas. tampoco había fósforo. ¿Y cómo prendían el fuego? Con Con piedras, dos creo. piedras. De eso sí había Dos técnica. piedras y un palito, como los conquistadores. De eso sí había técnica, lo otro no, la verdad que no sé. Pero volviendo un poco al contexto, ¿sí? Fíjense ustedes que el versículo de memoria, bueno, es el versículo 5, pero el 4, el versículo 4 de Deuteronomio 6, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el contexto en el que se da este mensaje, ¿no? También hay que entender, ¿no?, que las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel no eran monoteístas, ¿sí? Es decir, no tenían un solo Dios, sino que ellos adoraban a muchos dioses. Tenían el dios del sol, el dios de la luna, la fertilidad, para las cosechas tenían un dios. Dependiendo cada situación de sus vidas, ellos tenían un dios, ¿no? Y acá Dios, Dios con mayúscula, lo que quiere mostrarle a su pueblo es o aclarar, ¿no? Aclarar de que Jehová uno es, un solo Dios, ¿sí? No necesitamos adorar a distintas cosas según la necesidad de nuestras vidas. Nosotros tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en relacionarnos solamente con Dios, ¿sí? Y esto viene aparejado también a todo el tema de esta lección, ¿no? La parte de la relación. La relación para mí es la palabra que resalta entre todo esta lección que vimos esta semana. Una vez que el mensaje es dado, ¿no? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, el versículo continúa diciendo, y amarás, ¿no? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí en el día sábado, ¿no?, de la lección, el último parrafito dice: sin embargo, lo que sigue a esa línea de apertura, ¿sí?, que es el versículo 4, es una poderosa expresión de la verdad que sigue siendo tan esencial ahora como lo fue entonces, ¿sí? Esto que decía al principio, ¿no? En el contexto global de esta lección, ¿no?, que es la verdad presente, aún sigue siendo una verdad presente esto que estuvimos estudiando esta semana, y tan necesaria como lo era para el Israel en ese momento, como lo fue a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿sí? Allí en el día del domingo, ¿no?, el subtítulo es Amar a Dios, y ahí nos da, volvemos un poquito para atrás, vamos a leer Deuteronomio 6, 1 y 2. Ayudo yo, ¿eh? Sí, por favor, Mercedes, gracias. Estos pues son los mandamientos.
estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ajá, gracias Mercedes. Acá de Yo- este texto Joel. quiero sacar... Sí, Elías. Quisiera, si me permitís, leer el versículo 2 Ajá, de la Biblia Habla Hoy. dale. Dice, a ver, ¿dónde está? Porque está medio enredado esto. Dice, de esta manera, a ver, espera un poquito. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, y así vivirán muchos años. Bien. ¿Lo explica mejor? Sí. A mí lo que me gusta de este texto, ¿no? Es algo que quiero yo resaltar de esta lección, ¿no? Que es ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué Dios quiere que hagamos esto? Digamos, yo lo que veo que muchas veces quizás utilizamos esto de las leyes y cumplir con las leyes y todo, y por ahí pasamos por alto de que Dios no necesita que nosotros cumplamos estas leyes. Dios no requiere que nosotros cumplamos estas leyes. Digamos, ¿cuál es la motivación por la cual nosotros lo hacemos? ¿A dónde quiere dirigir nuestras mentes Dios Ahí dice cuando para nos que no pide vaya esto? bien. ¿Eh? Ahí Y dice ahí, para que no vaya ahí bien. nos da una pequeña pincelada en el versículo, ¿no? Para que se prolonguen tus días, dice, ¿no? También. Ujú. Hay una bendición en esto que Dios nos quiere mostrar. Hay un objetivo, hay algo. Digamos, el pueblo de Israel, ahí en la lección lo menciona, ¿no? El pueblo de Israel no era merecedor de la bondad de Dios. No había nada en el pueblo de Israel que pudiese darle a Dios para que Dios le diese las bendiciones que le dio. No había mérito alguno. Dios lo hizo porque Dios es amor. No porque tuvo amor por este pueblo en particular, no, Dios es amor. ¿Sí? Es el fundamento de su carácter. ¿Sí? No hay una motivación por la cual Dios quiera darle amor a tal o cual persona. ¿Sí? El amor de Dios no varía, no fluctúa, no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos deje de amar. Entonces, todo lo que Dios nos propone en la Biblia, lo que nos dice, hagan esto, fíjense aquello, vayan por este lado, es para nuestro beneficio. No es porque Dios quiere que nosotros lo obedezcamos servilmente, como hablamos a veces, ¿no? O sea, que sea solamente por temor, como vamos a leer ahora. O como ¿sí? autómatas. Aparte, Claro, aparte como que no está autómatas. diciendo, aparte que no está diciendo que Él es uno solo. Como me dice acá, que es una Biblia, ¿no es cierto?, que es la misionera, la Santa Biblia, que dice acá, ¿no es cierto?, dice, a ver, espérate, a ver si lo encuentro por acá. Dice así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirá a tus hijos y hablarás de ella cuando esté en la casa, cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. La atarás a tu mano por señal y las tendrás en tus ojos como una marca en la frente, y le escribirás en los postes de la casa y de sus puertas. Fíjense ustedes, ¿no? Que en el versículo 5, ¿no? Que ya hemos leído, ¿no? Dios nos pide todo de nuestro ser. Exacto. Que le dediquemos todo nuestro ser. Y en ese sentido, ¿no? Así como Dios es uno,
Dios quiere estar presente en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Dios quiere, o sea, Dios está presente en todo lo que hacemos en nuestra vida, pero quiere que nosotros lo hagamos parte de nuestras vidas. ¿Sí? A veces muchas veces escucho algunos comentarios, ¿no? Que a veces decimos, ¿no? Bueno, pero Dios tiene cosas más importantes que hacer que, no sé, atenderme a mí con, no sé, porque tengo que hacer un viaje, por ejemplo, ¿no? Y al contrario, la relación que Dios quiere tener con nosotros va mucho más allá de lo que nuestra mente finita puede entender. Dios quiere estar presente en nuestras vidas, que nosotros lo hagamos presente en nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestras vidas. Y por eso acá el versículo dice, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Lo que quiere Dios es que nosotros lo hagamos parte de nuestras vidas en todo momento, ¿sí? Porque, digamos, Él quiere ser parte de nuestras vidas, ¿sí? Y eso es la relación que Dios quiere tener con nosotros y que ha demostrado a lo largo de toda la vida que quiere tener con el ser humano, ¿sí? Tengo un tema preparado que lo he predicado varias veces, que habla acerca de cómo Dios a lo largo de toda la historia ha intentado acercarse al ser humano, ¿sí? De muchas formas ha intentado acercarse al ser humano. En este preciso momento, ¿sí? En los 40 años del peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, Dios estuvo en medio de ellos, estaba en el santuario, se hacía presente, en medio de ellos estaba, ¿sí? Y era visible, ellos lo veían, ¿sí? Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. No, pero es muy importante eso porque es la base principal de nuestra fe y saber dónde está Cristo en este momento. Ajá. Joel, ¿puedo leer un parrafito? Sí, cómo no. Es el del día domingo. Ajá. Dice, en hebreo la palabra tú, para tu Dios, tu corazón, tu poder. Ajá. Está en singular, no dice vuestro corazón o vuestros corazones. Si Dios le estaba hablando al pueblo como unidad, pero esa unidad depende de la fortaleza de las partes. El Señor quiere que cada uno de nosotros, aunque sea parte de un cuerpo más grande, sea fiel a Él en forma individual. Y el fundamento de esa fidelidad debe ser nuestro amor por Él, por quien es Él y por lo que ha hecho por nosotros. Perfecto, lo tenía marcado, lo iba a leer justo. Gracias, Elia. Me adelanté. Marcaste lo mismo que yo. Ajá, Claro, es hermoso. claro, por eso decía antes, ¿no? Dios quiere tener una relación personal, ¿sí? Con cada uno de nosotros. Claro. Y nos da libre albedrío. La salvación es personal, depende de cada uno de nosotros, no depende de un grupo de personas, ¿sí? No depende de una iglesia, no depende de un grupo de oración, lo que sea, no, es individual, porque la relación que quiere tener Dios con nosotros es individual. Aparte de que nos haga bien reunirnos, aparte de que nos haga bien juntarnos como lo hacemos acá, de que disfrutamos, de que estudiamos, de que oramos, de que aprendemos, eso nos ayuda, pero la Y relación... si hay algo que no es sabemos, individual. le preguntamos. Correcto. Y nos explican. Así es. Bueno, avanzamos un poquito porque estamos medio demorados. Bueno, y acá viene la parte de la otra parte, ¿no? Que el día lunes habla acerca del temor a Dios, ¿no? Ya creo que hemos hablado bastante de esto muchas veces, pero como dicen acá en Argentina, hay una famosa que dice, ¿no? El público se renueva. Vamos a repasarlo un poquito. El temor de Dios, no me quiero extender mucho en esto, pero el temor del que habla la Biblia, el temor a Dios, no es un temor de miedo, ¿no? Es una cuestión de respeto, de reverencia, ¿no? Es una cuestión no me sale ahora la palabra. Pero, ¿cómo?
Maravillarse ante su Ah, grandeza. Bueno, perfecto, muy bien. Gracias. Bueno, acá dice, ¿no? En la lección dice el temor de Dios en el sentido de admiración y respeto por quién es Él, su autoridad, su poder, su justicia y su rectitud. Que esto es en contraste de lo que realmente somos nosotros, ¿no? Todos esos atributos que tiene Dios, muchas veces no los encontramos en nosotros. Entonces, esta admiración de que, como decía al principio, ¿no? El amor de Dios no varía, es constante. Dios es amor, es constante, no hay variación. O sea, no es ciclotímico, ¿no? O sea, no hay una variación en lo que Dios hace por nosotros, hizo y va a hacer por nosotros. ¿Sí? Eso, cuando nosotros nos relacionamos con Dios en el sentido de el estudio, la oración, de poder compartir con otros, esto va haciendo de que este temor o esta admiración vaya creciendo, porque vemos a lo largo de lo que leemos y de lo que estudiamos, vemos cómo Dios a lo largo de toda la historia ha tratado a su pueblo y cómo Dios nos trata hoy por hoy. Ahí en Efesios 2, del 1 al 10, podemos leer ahí. ¿Efesios cuánto? 2. 2, Ajá. capítulo 2, versículos del 1 al 10. Bueno, ¿te lo leo? Por favor. Dice, perdonado de gracia, dice el título. Ajá. Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados. En ellos anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de la ira, igual que los demás. ¿Hasta el 4? Hasta el 10. No sé. Bueno. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo. Por gracias habéis sido salvos. Y por él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad hacia nosotros en Cristo. Porque por gracias habéis sido salvos por la fe, y esto no proviene de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Espectacular. Hermoso. Ahora, Hermoso, fíjense, hermoso. este versículo está en el Nuevo Testamento, ¿no? Efesios. Pablo le está escribiendo al Sí. pueblo de Éfeso, ¿no? Exacto. Y está hablando del Evangelio, ¿no? De lo que Cristo hizo por nosotros, aun cuando nosotros ni siquiera éramos enemigos de él. Para mostrar, dicen, los siglos venideros, la Ujú. abundante riqueza de su gracia y su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Perfecto. Y El fíjense 7. lo que dice en Deuteronomio 5:15. Dice, acuérdate, o sea, acá le está diciendo al pueblo de Israel, Moisés le está, o sea, Dios a través de Moisés le está diciendo, Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, dice, acuérdate que fuisteis siervos en tierra de Egipto, y que Jehová tu Claro. Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo que Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Pero El sábado, acá dice acá. dice, acuérdate. Y Efesios nos dice lo mismo, ¿no? Acuérdense de dónde nosotros fuimos rescatados, ¿no? Entonces, esto nos lleva, digamos, nos tendría que llevar a este temor o a esta admiración, ¿no? De lo que Dios ha hecho por nosotros. No es de extrañar entonces que amen y teman a Dios al mismo tiempo.
Y si ellos hicieron esto, ¿cuánto más deberíamos amarlo y temerlo nosotros al contar con la gran verdad de la muerte de Jesús en la cruz en nuestro favor? Nosotros ahora conocemos lo que hizo Jesús por nosotros. El pueblo de Israel veían prefigurado lo que iba a suceder en un futuro, no llegaron a ver a Jesús lo que hizo por cada uno de nosotros. Nosotros ahora estamos, somos, en un futuro ya estamos viendo lo que sucedió con Jesús, ¿sí? Y lo que hizo, el gran sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Continuamos. Esto que hablábamos antes, ¿no? Él nos amó primero. Creo que María Justa hacía menciona esto. O Elida, no me acuerdo. Yo era, pero bueno, no importa. Si me aman, guardan mis mandamientos. Sí. Él nos amó primero. Fíjense ustedes, vamos a leer, voy a leer yo rápidamente algunos textos que están en el libro de Deuteronomio. Fíjense ustedes todas las menciones que va haciendo Moisés al pueblo de Israel acerca del amor de Dios. Deuteronomio 4:37. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. ¿Sí? Acá evidencia que por amor Dios sacó a ese pueblo, ¿sí? Y hizo un pacto con sus padres. Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Deuteronomio 7:8. Sino que cuando Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Bueno, ahí hay varios textos más que pueden leerlos, ¿sí? Pero acá está claro de que Dios nos amó primero, ¿sí? ¿Y cuál es la respuesta a ese amor? ¿Sí? Una y otra vez en Deuteronomio Moisés le contó al pueblo del amor de Dios por sus padres y por ellos, pero más que con palabras, el Señor reveló este amor con sus acciones, es decir, que a pesar de sus defectos, sus fracasos, sus pecados, el amor de Dios por ellos se mantiene firme, un amor que se manifestó poderosamente en su trato con ellos. ¿Cuál es el amor que despierta en nosotros esto? ¿Sí? Escuchaba a Bullón ayer que decía, ¿no? Miren, imagínense si Dios, este amor que manifiesta Dios, que muchas veces es el que manifestamos nosotros, que decimos amar a Dios, imagínense si Dios hubiese dicho, yo te amo, Joel, yo te amo, pero se hubiese quedado desde el cielo mirando qué es lo que me pasaba, ¿no? Esto lo decía Bullón ayer, ¿no? Viendo cómo me terminaba arruinando, ¿no? No, el amor de Dios lleva a la acción, ¿no? Su amor hizo que su hijo venga y muriera por mí, ¿sí? No se quedó cruzado de brazos mirando desde el cielo, ¿no? Y lo mismo debería pasar con nosotros, si ese amor es verdadero que tenemos para con Dios. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿No? ¿Qué es lo que terminamos haciendo? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? Digamos, ¿a quién beneficia el amor que nosotros tenemos? ¿Sí? Joel, Sí. estaba buscando yo porque en Mateo 22 Jesús también le dijo a los fariseos, amarás al Señor tu Dios con todo el mismo mandamiento, porque ellos preguntaron, ¿no es cierto? ¿Cuál era el mandamiento? Ajá. Y acá dice, uno de ellos intérpretes de la ley, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. También lo repitió Jesús en el Nuevo Testamento. Correcto. Fíjense ustedes,
Ahí, esperen que se está uniendo alguien más. Fíjense ustedes, esto que hablaba al principio acerca del amor de Dios, ¿no? Creo que la semana pasada estuvimos estudiando acerca de el Evangelio eterno, ¿no? Y por ahí a veces nos confundimos con el Evangelio, ¿no? Una cosa es el Evangelio eterno y otra cosa es el Evangelio. Fíjense ustedes, está bien, la palabra es buenas nuevas, pero la parte eterno marca una diferencia. ¿Qué es lo único eterno que hay? Dios. Perfecto. Entonces, el amor de Dios por nosotros es anterior a nuestra existencia en el sentido de que el plan de salvación estaba en marcha mucho antes de la fundación del mundo. Eso está en Efesios 1:4. Elena de White escribió, esperame un cachito. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior al plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. El amor de Dios es eterno, Dios es eterno. Y esto nos tiene que despertar en nosotros, ¿no? Un sentimiento. ¿Qué pasa con nosotros cuando nuestro amor por el prójimo está roto? Quizás deberíamos reflexionar sobre cómo está nuestra relación con Dios cuando nosotros estamos enemistados con un hermano, con un amigo. Quizás nuestra relación con Dios está rota también, ¿sí? Con Erwin siempre decimos, ¿no? La relación es un triángulo, ¿no? Dios está arriba, nosotros y los otros, ¿no? En ese triángulo, cuando una de esas partes está rota, ¿sí? El resto está dañado, está roto también. Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos mal con un amigo, con un hermano, con alguien que nos falló, ¿cómo este amor que decimos tener se torna en algo práctico? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Qué hace Dios con nosotros cuando nosotros fallamos? Ahí en la cruz decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a veces obramos de una manera atropelladamente que podemos herir a una persona. Tenemos que reconocer que somos humanos y que él también es humano. ¿Y cómo va a llegar, si es una persona grande, cómo puedo llegar yo por esa persona grande con la misma edad y con las mismas cosas que tiene? Y si es una persona chica o un joven, decimos, nosotros también pasamos por esa etapa. De la adolescencia o de la niñez o de la juventud y todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno es tener paciencia y poder pedirle a Dios que nos dé sabiduría cómo obrar. En esas cosas prácticas en las que Dios también quiere estar presente en nuestras vidas. Exacto. Señor, no puedo perdonar. Me hizo daño, no puedo perdonar. Digamos, Dios quiere estar en todos los aspectos de nuestras vidas. La relación es permanente, es constante, ¿no? Y por eso esto que decía Saidi, y por eso decía de que tiene que ver con la elección, ¿no? Eso de lo que hacían los judíos, ¿no? De poner en las puertas, ¿no? Muchas veces vemos en las películas, ¿no? Quizás del pueblo judío, o, alguna película más contemporánea, vemos que ellos antes de salir de su casa tocan el pórtico de las puertas, ¿no? Y hacen como una pequeña oración, ¿no? Cierran sus ojos, Shema, ¿no? Tienen como una pequeña reflexión antes de salir, y al entrar lo mismo, ¿no? Quizás a veces se torna en algo cotidiano y que por ahí no tiene mucho sentido para nosotros, y eso es ahí donde tenemos que trabajar, en que esto realmente sea algo significativo en nuestras vidas y no sea algo rutinario, ¿sí? Pero ese tipo de relación quiere Dios tener con nosotros, ¿sí? Que todo el tiempo, digamos, al salir de casa, al volver a agradecer,
al momento de enfrentar un trabajo que nos preocupa, de que no estamos muy confiados, al momento de encarar un proyecto, de lo que sea, ¿sí? Ese es el tipo, por eso con todo Dios quiere estar en todo en nuestra vida, quiere tener una relación total, ¿sí? Allí en el día miércoles, si me aman, guardarán mis mandamientos. Esto quiero hacer hincapié en este sentido, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios busca cuando nos pide que guardemos sus mandamientos? Y no solamente está hablando de los 10 mandamientos, ¿sí? Alguien le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que Dios busca? Digamos, y busca que nosotros primero Protegernos a nosotros mismos, porque sin leyes somos un desastre. sería Nos olvidamos todo de un los demás. desastre. Imagínense que la mayoría de las leyes que hoy rigen al mundo contemporáneo están basadas en estas leyes. Imagínense lo que sería, ¿no? Una anarquía total, ¿sí? Pero también nos muestra la relación que tenemos que tener con los demás. ¿Sí? Eso me hace acordar mucho el ejemplo de cuando vos vas a rendir el carnet de conductor. Cómo te pasean cuando tenés que renovar, más que nada. Cómo te pasean desde el principio hasta el fin en lo que tenés que hacer y todos los movimientos, los guiños, todas las cosas. Y bueno, de igual manera, Dios nos dio esas leyes, ¿no es cierto? Esos ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo es que se llama? Principios de cómo tenemos que actuar, tanto nosotros como para nuestros hijos, era todo completo, con los animales, con las personas, según si estaba enferma, no estaba enferma, si tenía lepra, si no tenía lepra, si el matrimonio, y bueno, todas esas cosas es una perfección. La verdad que seguramente hablar de Dios, de nuestro Padre, de Dios Todopoderoso, es algo sublime, porque la inteligencia, ¿cómo te puedo decir? Sabiduría, el amor, todo eso, realmente qué bueno, qué lástima que nos perdimos la idea de nosotros, realmente. Ahí en Escuela Sabática Light, ¿no? Hacía la mención, ¿no? de los hijos con la relación con su madre, ¿no? Entonces el padre les dejó anotado ahí arriba de la estufa, les dejó anotado, amen a su madre, les puso, ¿no? Entonces le escribieron, los chicos le escribieron, y le ponen, papá, pero si nosotros llamamos a mamá, no hace falta que nos escribas eso, ¿no? Bueno, pero el padre les escribió, bueno, demuéstrenlo, ¿no? Demuéstrenlo, no es solamente decirlo, ¿no? Son acciones, Ponerlo en práctica. poner en práctica, ¿sí? Lo que nosotros decimos que somos, ¿sí? Por otro lado, ¿no? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y como siempre dice Erwin, todo lo que nos mueve a hacer las cosas es por amor. A veces ese amor está dañado, pero todo lo que hacemos, ¿sí? Lo que trabajamos, nuestra relación con un familiar, con la esposa, con el esposo, con el hermano, son todas cosas que están movidas a partir del amor. Si ese amor no está bien, y bueno, la relación va a ser mala, ¿sí? Entonces, lo que para mí hay que resaltar de esta lección es cómo nos relacionamos con Dios, ¿no? ¿Cuál es la búsqueda que estamos haciendo de Dios, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que dedicamos a pasar tiempo con Dios de calidad, ¿no? Porque esto no, es un don de Dios ahí, creo que no me acuerdo ahora el texto, quizás si me ayudan ahí, creo que en el jueves está. Es un don de Dios, ¿no? Este amor. Es algo que ha sido dañado por tiempos. A medida que nosotros, después del Edén, la separación del ser humano de Dios, ha ido de que ese amor se vaya dañando cada vez más,
¿no? Entonces necesitamos volver a la fuente del amor, ¿sí? A Dios mismo necesitamos volver, ¿no? Y pasamos ahí a el primer mandamiento, ¿no? Ahí lo que decía Elida recién, ¿no? En Marcos 12, 28 y 30. Si alguien lo tiene para leer. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 30. ¿Lo leo? Sí, por favor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Espectacular. Fíjense ustedes la conexión, ¿no? Que hace el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, ¿sí? No hay división. No hay división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? La Biblia es una sola y es la palabra de Dios, ¿sí? De este capítulo, de esta porción de la Biblia de Marcos, hay mucho para estudiar y aprender acerca de este escriba, ¿no? Porque fíjense ustedes, cuando le hace esta pregunta, él estaba escuchando algo que estaba diciendo Jesús. Y sabía, dice el versículo 28, dice, y sabía que les había respondido bien, por eso hace esta pregunta. Evidentemente, este escriba había sido tocado por el Espíritu Santo. Y entonces hace esta pregunta porque estaba interesado, quería saber más, ¿no? Y Jesús le responde de esta manera realmente maravillosa, ¿no? El Nuevo Testamento es una revelación de Jesús y sus explicaciones teológicas de su vida, muerte, resurrección y ministerio sumo sacerdotal. Apunta al cumplimiento de muchas de las profecías y los tipos del Antiguo Testamento. En muchos aspectos, el Antiguo Testamento forma el trasfondo, el contexto, la base del Nuevo Testamento. Ambos testamentos revelan la bondad y el amor de Dios. Esta es una de las razones por la que vez tras vez el Nuevo Testamento, incluso Jesús, cita el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y esto en el contexto de la verdad presente, ¿no? La verdad presente también es esto, ¿no? Que la Biblia es toda la palabra de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que tener bien en claro, ¿sí? Ahí en el último parrafito del día jueves, dice, ¿podremos llegar a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerza? Solo cuando lleguemos a conocerlo por nosotros mismos. Y acá volvemos al tema de que la relación con Dios es personal. No importa cuánto sepa Euclides, cuánto sepa Enrico, cuánto sepa Mercedes. No. Importa mi relación personal con Dios. Y eso es lo que está diciendo esto, ¿no? Cuando lleguemos a conocerlo por nosotros mismos, ¿sí? Y experimentemos personalmente su bondad, su amor y su gracia. Si es necesario, es algo por lo que valdrá la pena morir. Creo que lo dije varias veces, pero me parece a mí que la base, o sea, el tema principal de esta lección es la parte de la relación, ¿sí? Y acá justamente culmina el día jueves con esto, ¿no? Nuestra relación personal con Dios. Dios ya se ha manifestado de muchas formas y lo sigue haciendo en nuestras vidas de muchas formas también. Todo por amor siempre, ¿sí? Y
para poder percibir esas manifestaciones de Dios, tenemos que estar receptivos a eso. La forma de estar receptivos es tratar de la cantidad mayor de veces por día, tener momentos de reflexión para con Dios. ¿Sí? Esa es la manera de estar atento, de estar, como dice Erwin, ¿no? de que nuestra mente la pista de aterrizaje de nuestra mente esté limpia, ¿no? Y esto se logra justamente dedicando tiempo a relacionarnos con Dios. No hay otro secreto, ¿sí? Luego todo lo que es la parte del cumplimiento, la parte de las leyes y de todo lo que Dios nos propone que nosotros hagamos, va a venir por añadidura. No es nuestro esfuerzo, ¿sí? Cumplir con leyes y reglamentos y mandatos, ¿sí? Nuestro esfuerzo es relacionarnos con Dios, de pasar tiempo con Dios, ¿sí? Yo quiero terminar y en relación a todo esto, ahí en el día viernes, no sé si alguien lo puede leer, lo tiene, el parrafito que hay de la parte de la meditación que hay en el día viernes. ¿Todo? Todo el parrafito ese que hay ahí, sí. ¿La cruz de Cristo? Sí, ¿Eso? ¿Desde ahí? sí. Bueno. Dice, la cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En él, Cristo glorificado, contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que el ser cuyo poder creó los innumerables mundos y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, a quienes los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído. Nunca olvidarán que llevó la culpa y la vergüenza del pecado y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. Que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillara por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y la adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y contemplen la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplemos su trono, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, prorrumpirán en un cántico de júbilo. Digno es el Cordero que fue inmolado y que nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. Conflicto de los siglos 709 y 710. Quizás podríamos hacer un cuadrito con esto y tenerlo ahí cerca de la puerta, ¿no? Para leerlo cada día que salimos de casa, ¿no? Pero lo que más impacta, ¿no es cierto?, es donde dice los serafines. Los querubines y los serafines resplandecientes se deleiten en adorar. ¿Cómo tendríamos que adorar nosotros, no es cierto? A veces, que somos el caído. Una de las cosas que mencioné al principio y que también Euclides lo mencionaba, ¿no? Es la parte de la memoria, ¿no? A veces nos olvidamos de esto que leímos recién, ¿no? A veces nos olvidamos de lo que ha hecho Dios por nosotros en la persona de Cristo Jesús, pero no solamente de eso, sino de lo que hace permanentemente por nosotros, ¿no? A veces nuestra memoria es opacada por las preocupaciones de la vida, ¿no? Y nos olvidamos de estas cosas, nos olvidamos. Y esta lección de esta semana nos lleva a meditar, a pensar, a estar en permanente reflexión acerca de quién es Dios,
de cómo nos ha tratado, de dónde nos ha sacado y qué es lo que quiere para nuestras vidas. ¿Sí? Joel, ¿puedo leer algo? Sí, dame un cachito. Por supuesto que quiere que todos sean salvos y vivan eternamente con Él. Pero también Él quiere que la pasemos bien, de que seamos felices en esta vida que ahora estamos viviendo, que es pasajera. ¿Sí? Y por eso es que nos dio un marco, si quiere, hablando en términos legales, nos dio un marco legal, ¿sí? Para que dentro de ese marco legal, Dios dice, tus días serán prolongados. Y repítelo a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los que viven en las puertas de tu casa, a los siervos, a todo el mundo, repíteselo. No se olviden de estas cosas, porque esto es lo que gobierna, es el fundamento de mi gobierno. ¿Sí? Y si yo que soy amor, ¿sí? Esto es lo que gobierna, esto es lo que quiero para ustedes. ¿Sí? Esto es lo que quiero para ustedes. Sí, Elida. Muchas veces. Terminamos. Bueno, después hablo. Sí, yo iba a leer acá del día viernes también, dice, medita en la idea de amar y temer a Dios al mismo tiempo. Y después dice, una cosa es amar a Dios cuando las cosas van bien en nuestra vida. ¿Y qué sucede cuando las cosas no van bien? Cuando ocurre una tragedia. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Seguimos amando a Dios? Porque dice acá, ¿por qué esos momentos amar a Dios es aún más importante que cuando las cosas van bien? Les cuento que tengo una hermana de iglesia, seguramente no está muy allegada, ¿no es cierto? Muy allegada, pero ella perdió una hija hace como 5 años, 6, no me acuerdo cuánto, o más. Y ella dejó de orar, dice. Yo tanto que oré y pedí a Dios para que no me quite mi hija, para que viva, y que si yo estaba con cáncer, la chica de 26 años me parece que tenía, y me la quitó, me la arrebató, y yo no oro más. Y sigue yendo a la iglesia. Así que pienso yo, no sé, pobre mujer, ¿no? Hay que estar en el alcanzado de ella también, pero dejar de orar me parece que no. Pero si va a la iglesia, igual está escuchando la palabra de Dios. El Espíritu Santo de alguna manera la tocará. Bueno. Hay que comprender, perder un hijo debe ser terrible. Los procesos de cada uno hay que respetarlos, ¿no? Y a veces no sirve ir a la persona y hablarle y leerle un versículo y, digamos, necesita tiempo. No, yo no le digo nada, ella me cuenta. Hay que Mi hija, por ejemplo, habló con un pastor, porque resulta que mi hermana tiene la hija con el cáncer terminal y está en la casa, y ella la está cuidando y todas esas cosas. Y dice, Dios mío, cuando yo te agarré y te pedí que la llevaras para que no sufra, vos no la llevaste, dice, porque yo ya estaba entregada a que la llevara. Y resulta que ahora está sufriendo y estoy pidiendo que la lleve, entonces, ¿qué clase de Dios? ¿Es una imagen Dios al final? Me dice a mí. Pero mi hija habló con un pastor y le dice, no digas nada, no contradiga, porque ella está sufriendo, es una madre que está sufriendo. Lo que tenés que hacer es orar y dejar las cosas en manos de Dios y bueno, si podés, como yo, viste, que le mando alguna cosita y me dice, no me mandéis nada, porque yo ya no creo en Dios, porque hasta ella está pidiendo, Señor, yo no me quiero morir, mi hija, mi sobrina, Señor, yo no me quiero morir, dame un poco más de tiempo. Pero cuando mi esposo estuvo tan mal, que tenía cáncer, hígado, páncreas y vaso, iba el pastor, ¿no es cierto? Y yo oraba, Señor, por favor, y qué sé yo. Él me dijo, no ores así, dice. Yo he visto muchas personas que han tenido cáncer y siguen viviendo y siguen sufriendo y siguen viviendo y siguen sufriendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar las cosas en manos de Dios, pero no pidamos que se sane, pidamos que sea la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios, viste, nos afecta una barbaridad, pero yo me conformé y ¿cómo te puedo decir? Di gracias a Dios de verlo sufrir, lo vi morir a mi marido porque justo estaba en la misma pieza, y dije, Dios lo quiere así. Y cuando Dios lo quiere así, dice que el único que para el corazón es Dios. No hay nadie más que para el corazón, solamente Dios. Y bueno, entonces yo tengo que estar resignada, ¿qué voy a hacer?
Es así. Chicos y chicas, gracias por este momento, por compartir. Gracias por las experiencias que estuvieron compartiendo. Gracias por este momento. Y bueno, que esta semana la pasen lindo. Gracias a ti. Recuerden orar por lo que estuvimos charlando hoy, que ahí María Justa es la secretaria, ha anotado todo. Pero bueno, gracias, muchas Joel. gracias. Les mandamos un Que Dios saludo los grande bendiga. a todos. Que Dios bendiga, Gracias a muchas todos. gracias. Cuídense. La próxima vez queremos tenerla a la señora. Queremos tener a la señora que nos lea un versículo de la Biblia. Ah, porque lee Joel. lindo. Lee lindo. Un abrazo. Feliz, Chao, feliz chicos. Ana. Un abrazo, que lo pasen Gracias. lindo. Un saludo Bendiciones. Iré grande. orando Chao. por cada uno de ustedes. Gracias, Chao. Joel. Gracias, hermanos. Dios nos Gracias. bendiga. Gracias. Igualmente. Que tengan una linda semana. Estamos hablando, Amén. cualquier cosa. Un besito grande. Chau. Un beso y un abrazo.